Cordial saludo, apreciado profesor y compañeros. Soy Daniela Restrepo Pérez, estudiante de primer semestre de Psicología en la Universidad Católica del Norte. Hoy, en este video, quiero hablarles de un tema fundamental, pero muchas veces subvalorado, que es la epistemología, y en especial vamos a hablar de la epistemología de la psicología. Puede sonar un poco complicado, pero no te preocupes. En estos próximos 4 minutos lo entenderás de manera clara y sencilla. Empecemos. ¿Cómo se relaciona la palabra epistemología con la palabra conocimiento? Bueno, la epistemología y el conocimiento están intrínsecamente relacionados, dado que la epistemología es el estudio del conocimiento, su naturaleza, orígenes, límites y validez. En esencia, la epistemología se enfoca en analizar cómo obtenemos el conocimiento, qué lo hace válido y cuáles son sus fundamentos. Por eso, Quesada 2010 afirma que la principal preocupación de la epistemología es la naturaleza, tipología y taxonomía de las distintas manifestaciones de su objeto de estudio y de la relación de estas con el mundo. Estas indagaciones necesariamente la obligan a identificar y a evaluar las fuentes y orígenes del conocimiento. También, teniendo en cuenta nuestra guía de estudio, podemos concluir que la epistemología es el estudio del conocimiento científico en las diversas disciplinas. Por eso no hablamos de epistemología, sino de las epistemologías. Bueno, y ahora que sabemos qué es la epistemología, conozcamos un poco de qué es la epistemología de la psicología. Tomando como referencia nuestra guía de estudio y el documento Perspectivas Epistemológicas de la Psicología de los autores que aparecen en pantalla, se puede decir que la epistemología de la psicología es la rama de la filosofía que estudia cómo se construye, valida y fundamenta el conocimiento de la disciplina de la psicología. Es decir, se pregunta cómo sabemos lo que sabemos de la mente humana y el comportamiento humano, qué métodos usamos para obtener ese conocimiento y cómo esos métodos son válidos y confiables. Adicionalmente, analiza esas bases teóricas de las distintas corrientes psicológicas para entender el tipo de conocimiento que genera y cómo lo justifica. Y es momento de conocer cuáles son esas bases epistemológicas que aportan a las corrientes psicológicas. Nuevamente, tomando como referencia la guía de estudio y el capítulo 3 del libro Historias de la Psicología de Francisco Tortosa y Cristina Siviera, se puede identificar que las bases epistemológicas de la psicología se vienen dando desde la Edad Griega, con las posturas naturalista, biológica, matemática, ecléctica y humanista. Asimismo, en la Edad Media se nutrió de todo lo que fue la corriente escolástica y con el Renacimiento nuevamente se retoma los sustentos del humanismo. Como la epistemología se pregunta por la validez del conocimiento, es momento de preguntarnos si la psicología es una ciencia o no. Tomando como referencia el artículo de Prieto 2025, se puede afirmar que efectivamente la psicología es una ciencia, porque utiliza el método científico. La práctica profesional de los psicólogos se fundamenta en el conocimiento que se obtiene por medio de las evidencias verificables del comportamiento humano y de sus procesos mentales. Es así como los estudios psicológicos están diseñados de manera similar a cómo se plantean las indagaciones en otras disciplinas. De esta manera, los psicólogos contribuyen a su disciplina a través de la investigación, la enseñanza o de la psicoterapia, por lo que se denomina psicología científica. Continuando con esta revisión teórica de lo que es la epistemología de la psicología, es momento de que identifiquemos qué tipo de conocimiento es la psicología y de qué elementos se ha nutrido esta en términos de fenómenos y procesos. Podemos decir que la psicología es un conocimiento científico, e inspirándonos en lo planteado por Hilario 2015, podemos identificar que para que la psicología se estructurase como ciencia, ha tenido que atravesar una larga historia, que en términos de Kuhn, los paradigmas dentro de la psicología han sufrido muchas revoluciones desde sus orígenes, desde el estructuralismo de Wundt, el funcionalismo de James, la Gestalt alemana, el psicoanálisis, el conductivismo y el cognitivismo, hasta los actuales postulados de la neurociencia y la neuropsicología. Es momento de conocer los aportes que hicieron los filósofos Karl Popper, Thomas Kuhn e Imre Lakatos a la epistemología de la psicología. Popper propuso el enfoque de la falseación y la contrastación deductiva de las teorías. Además, aportó lo relacionado con el criterio de demarcación. Kuhn habla de la importancia de los paradigmas, la psicología de la percepción y los cambios revolucionarios en la ciencia. Por su parte, Lakatos propone el concepto de programa de investigación científica y desarrolla una perspectiva más amplia de la teoría del falsacionismo que inicialmente propuso Karl Popper. Finalmente, podemos decir que la epistemología de la psicología no solo es un tema teórico, es la base de cómo pensamos, investigamos y actuamos como futuros psicólogos. Nos ayuda a entender el porqué y el cómo de lo que hacemos y nos permite avanzar con una ciencia crítica y fundamentada en lo científico.